Orden mutearse. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Seguimos con nuestras actividades en nuestras jornadas de formación docente y de prácticas de la enseñanza en la formación docente. Venimos de lindas sesiones de trabajo a la mañana y ahora a la tarde más temprano. Esta sesión de trabajo es un conversatorio con directivos de instituciones formadoras. Mi nombre es Germán Torres, yo soy el director de la licenciatura en Educación en su modalidad presencial de la Universidad Nacional de Quilmes, y el título de este conversatorio con colegas se llama Conducir las instituciones educativas en tiempos de excepcionalidad, experiencias y prácticas en la gestión, y nos acompañan responsables de nuestra UNEQ y de institutos de formación docente de la región 4. Ahora yo les voy a pasar la palabra antes de presentarlos brevemente, pero queremos especialmente saludar a Angélica Graneros en este duro momento para ella, así que la saludamos y la abrazamos a la distancia. Nos acompañan acá en este conversatorio, en esta mesa, Jimena Carreras Doalo, que es directora de los profesorados en nuestra Universidad Nacional de Quilmes. Está Claudia Ciarlantini por el Instituto de Formación Docente y Técnica número 83. También está anotada Alicia Almirón del Instituto 54, pero no va a poder sumarse hoy. Está Mercedes López por el Instituto 50, Walter Muscolo por el Instituto 24 y Mirta Ferro por el Instituto 104. Si les parece, Walter, te paso la palabra y retoman ustedes la dinámica de hoy. Y agradecemos especialmente a quienes estén compartiendo del otro lado ahí en el chat de YouTube, y incentivamos a que aporten comentarios, dudas, cuestiones para que podamos transmitirles acá a nuestros participantes. Walter. Bueno, Germán, gracias. Muchas gracias a la universidad por la invitación, por este espacio compartido para hablar un poco de lo que tiene que ver con la gestión en este contexto de excepcionalidad y en el marco de los institutos superiores y la universidad. Queríamos transmitirle algunas cosas de las cuales yo voy a hacer alguna introducción y después las compañeras van a continuar. La verdad que el 16 de marzo, el cierre de las instituciones educativas con motivo de la decisión del Gobierno Nacional, producto del coronavirus, empezó siendo algo que pensábamos que iba a durar poco, pensábamos que iba a ser más excepcional de lo que realmente es, pensábamos una vuelta un poco más cercana. Y la primera cuestión que nos apareció, sin duda alguna, en un momento en donde todavía no comenzábamos con las cruzadas, tenía que ver con la sorpresa, ¿no? Con la sorpresa de tener que avanzar sobre un espacio para nosotros era medianamente explorado, que tenía que ver con algunas prácticas que los institutos superiores venían haciendo en el marco de la virtualidad dentro de las aulas que nos provee el Instituto Nacional de Formación Docente, pero que nada tenía que ver con la práctica cotidiana que desde siempre se sostuvo, que es la presencialidad, ¿no? Con lo cual, esa sorpresa necesariamente nos puso en una encrucijada fuerte respecto de pensar la gestión de instituciones como las nuestras, que son instituciones muy grandes, mucha cantidad de alumnos, mucha cantidad de secciones, carreras, en el marco de una absoluta virtualidad y al poco tiempo pensándola también en un espacio que se iba a prolongar durante mucho tiempo, ¿no? Con lo cual, eso sin duda alguna produjo inicialmente muchos desafíos porque implicó sumarse rápidamente desde los recursos que uno tenía a la mano, desde los conocimientos que tenía a la mano y sobre todo desde el trabajo colectivo, ¿no? Tal vez esta sea una de las primeras referencias necesarias para poner la gestión en situación, que es pensar cómo empezamos a trabajar esto, y eso tuvo que ver con el trabajo colectivo, con los docentes, con los estudiantes, con los equipos de conducción, para poder diagramar cierta cotidianidad y transformarla de la presencialidad a la virtualidad
permitiendo la mayor posibilidad de acceso a todo el mundo, ¿no? Con lo cual no nos encontró preparados, ni a estudiantes ni a docentes, para meternos en esto. No nos encontró habiendo aprendido cosas con mucha anterioridad, ¿sí? Para empezar con este trabajo virtual. Y nos queda todavía como ese temblor de haber empezado en una realidad que parecía zozobrar y que después la pudimos sacar adelante poniéndole mucho esfuerzo y rápidamente, como solemos hacer en docencia, sacando herramientas de donde podamos para poder afrontar esto que aparecía, ¿no? Nosotros como institutos superiores tenemos cierta ventaja que tal vez esté relacionada con la plataforma que nos ofrece el Instituto Nacional de Formación Docente, una plataforma que tal vez nos permite digitalizar espacios de clases, de aula, de trabajo, de foros, que hasta el momento para muchas de las experiencias presenciales venía siendo una experiencia mixta, ¿no? Muchas de las materias, muchos de los espacios de trabajo tenían fuera del espacio presencial un espacio vinculado también con prácticas desde la virtualidad a partir de esta plataforma, lo cual eso de alguna manera allanó algo del camino. De cualquier manera, no era el único formato para poder pensar la virtualidad, porque no todo el mundo utilizaba esta plataforma y muchos colegas también estaban acostumbrados a otras, ¿sí? Classroom, otras plataformas que de pronto hubo que pensar como espacios múltiples de trabajo, porque de ninguna manera iba a poder abrirse el espacio rápidamente a la tarea si lo pensábamos desde un solo lugar. También creo que ayudó bastante el hecho de que durante muchos años los institutos superiores pudimos también formar parte de una propuesta por parte del gobierno nacional, de esta propuesta de Conectar Igualdad, a partir de la cual muchos de los estudiantes y muchos de los docentes tenían sus netbooks, ¿no? Propuesta que se vio interrumpida en los últimos 4 o 5 años, y que sin duda generó hoy a la vista grandes desigualdades, porque de hecho de haber continuado ese proyecto hubiera también generado otras posibilidades de conectividad e inclusive de recursos y herramientas para muchos de los estudiantes de los profesorados. Eso creo que fue una ventaja, creo que les permitió a muchos rápidamente sumarse, así como también dejó en evidencia situaciones que para muchos de nuestros estudiantes también les generó obstáculos en términos de no contar con los dispositivos, ni siquiera pensamos con relación a la conectividad a Internet, ¿sí? Para nosotros creo que esto necesariamente debería como poder pensarse, o por lo menos inicialmente lo pensamos, y ahora tal vez es más fácil agruparlo en 3 dimensiones, ¿no? Una dimensión por ahí más organizacional, que tiene que ver con lo burocrático, con lo administrativo, en una escuela que está acostumbrada al papel, a la documentación ligada al acta, a la carpeta, a aquello que se registra con la lapicera y que no tiene tal vez la experiencia de la digitalización del recurso, del dato, para poder llegar a otros, a otras, y para poder llevar adelante espacios de esta característica, así como también la reubicación o la refuncionalización de recursos, de roles, la adecuación de los tiempos, la adecuación de las tareas, ¿sí? Pensar por ahí en términos de periodicidad, de otra periodicidad, ¿sí? Intentar un cronograma, intentar sacarnos el chip de la presencialidad para tratar de poner en la organización en tiempos reales respecto de esta virtualidad que venía para quedarse durante mucho tiempo, ¿no? Tal vez otra dimensión fuerte, y que es una de las que más profundizamos, por lo menos inicialmente, es la pedagógica, con todo lo referido a la implementación de nuevos y diversos espacios de trabajo, que desde la virtualidad debían llegar a todos y todas en el mejor de los casos, ¿no? Adecuando otro tipo de prácticas, otro tipo de intervenciones, que por ahí se focalicen en aspectos más centrales del currículum, más centrales de aquellas propuestas que formaban parte de las prácticas en la presencialidad, que acompañen con otros tiempos, tal vez más vinculados a trayectorias reales de los estudiantes, y con una reformulación en la periodicidad, como decía, de los encuentros,
tanto a nivel sincrónico como a nivel asincrónico, ¿no? Esto llevó todo un tiempo de acomodación que, si no podía ser pensado en otra periodicidad, sin duda alguna hubiera dejado mucha más gente en condiciones de vulnerabilidad. Y por otro lado, creo que también un aspecto comunitario en donde, por lo menos a nivel regional, la propuesta tuvo que ver fundamentalmente con poner inicialmente el énfasis en los vínculos entre el instituto y la comunidad, entre el instituto y los estudiantes, entre nosotros los docentes, con las familias que por ahí necesitaban algún tipo de apoyo, algún tipo de espacio para poder conversar acerca de las dificultades que se iban presentando, dificultades que tenían que ver con dispositivos, conectividad o con cuestiones socioeconómicas, ¿sí? Para poder intentar de alguna manera zanjear algunas de las desigualdades que esta coyuntura iba a dejar visibilizar un poco más adelante. Tal vez en función de esto, yo creo que hay como dos ejes o dos puntos centrales que tienen que ver con el hecho de empezar a caminar esta virtualidad. El primero, fortalecer el equipo docente desde el trabajo colectivo, como mencionaba antes, intentando construir entre todos un espacio que pudiera llegar a través de distintas plataformas y con el mejor de los recursos posibles a todos los estudiantes, pero que también permitiera un vínculo entre los profesores y las profesoras, que permitiera un vínculo entre los equipos directivos y los docentes, que permitiera una circulación de la palabra y de la información que nos permitiera construir una gestión más participativa, porque de hecho las cuestiones que iban apareciendo, independientemente de que las pudiéramos pensar desde los equipos de conducción, sin duda alguna eran bastante más reales cuando se pensaban desde las problemáticas que nos traían los docentes o los estudiantes. Y a partir de ahí, tal vez tomar decisiones que sí hicieran de la gestión algo más real, ¿sí? Algo más vinculado a lo que estaba pasando en las casas de cada uno. Y el otro punto, que no es menos importante que el primero y que tal vez hubo que también salir a fortalecer desde el Vamos, tuvo que ver con nuestro vínculo con los estudiantes y con las estudiantes. Ahí me parece que fue necesario salir a individualizar situaciones, fue necesario salir a pensar estas nuevas prácticas en conjunción con los chicos y con las chicas, con el centro de estudiantes. Fue necesario pensar cómo ayudar a vincularse desde los dispositivos que tuvieran, en los tiempos que tuvieran. Fue necesario pensar qué valoración darle a lo sincrónico y qué valoración darle a otros espacios. Fue necesario pensar cómo modificar una escuela y las prácticas de esta escuela, de esta institución, de las instituciones de nivel superior, ya definitivamente en el marco de un año que no solo se iba a desarrollar desde la virtualidad, sino que iba a cerrar desde la virtualidad y tal vez vaya a comenzar también desde la virtualidad, lo cual modifica en casi su totalidad el enfoque que uno tiene a la hora de pensar la gestión. Por ahora sería interesante profundizar algunas cuestiones de este tipo, ¿sí? Como para ver prácticas más concretas con relación a estas tres dimensiones, a estos ejes. Le dejo la palabra a las compañeras. Bueno, gracias, Walter. Bueno, para ser muy breve, Walter abrió una serie de dimensiones que organizan el trabajo institucional en este desafío que tenemos y asumimos en la conducción de las instituciones educativas en este tiempo, considerando que en el caso particular nuestro, nosotros en nuestra región, quienes estamos aquí, los institutos de formación docente, en este caso, condensamos una matrícula muy numerosa, más de entre 11.000 y 12.000 estudiantes. Son nuestros estudiantes en los institutos y considerando, como decía Walter, que son instituciones numerosas, ¿no? Con alta matrícula, por supuesto que siempre, ¿no? En coordenadas presenciales, pero doblemente en esta oportunidad, es un desafío poner a andar, ¿no? Poner a andar y garantizar de una forma idónea
y construyendo y afianzando los equipos de trabajo para poder llevar adelante una propuesta de formación que nos encontró, bueno, teniendo que tomar decisiones un poco para recuperar el nombre de este conversatorio. Nos encontró tomando decisiones inéditas en un contexto inédito, ¿no? La excepcionalidad es un punto en el que nos encontramos que nos permite desplegar, por un lado, acciones que quizás antes podíamos haberlas hechas y no las realizábamos porque, bueno, porque teníamos otra forma de pensar el desarrollo del trabajo y las condiciones también, ¿no? Porque acá me parece que es importante hablar de las condiciones del trabajo docente, de los docentes, de los nuestros, que somos docentes, conducimos las instituciones, pero también de todos los docentes en general. Eso por un lado, y por el otro también pensaba que tomar esas decisiones, bueno, siempre implica poder leer, ¿no? Y analizar con una mirada muy atenta y sensible cuál es el contexto de producción para esas decisiones, ¿no? Cuáles son esas lecturas institucionales que tenemos que hacer para, como decíamos en el conversatorio anterior, reconocer las condiciones de desigualdad de nuestros estudiantes, porque la desigualdad nos precede, existe, ¿no? Ya antes, pero ahora ponerlo de relevancia en la toma de decisiones es fundamental, y me parece que eso ha orientado, por ejemplo, la organización inicial del dispositivo. Nosotros llamábamos dispositivo de inicio de clases, que es cómo alojar a los nuevos que llegaron, que eligieron, apostaron a una propuesta de formación, en este caso de la docencia, pero también a los que ya estaban, y cómo dar continuidad pedagógica en ese marco. Esas decisiones, algunas cómodas, algunas más cómodas y otras menos cómodas, porque también se trata un poco de que en este contexto se generan ciertas incomodidades en términos de conmoción, ¿no? De conmover los lugares instituidos, y de eso mucho nos pasa y nos ha pasado en este tiempo. Bueno, esas decisiones de organización del trabajo docente, de organización pensando, de las propuestas curriculares, pensando en los estudiantes, en las estudiantes, en nuestros docentes, en los saberes construidos y en los que hay que construir en relación al uso y el acceso a las tecnologías, tanto para los estudiantes como para también los docentes, que también eso es un desafío para las políticas, ¿no? También de cómo pensar esos procesos de formación. Walter habló sobre la importancia de una política, ¿no? Que genere condiciones, ¿no? Bueno, necesitamos de políticas que vuelvan a generar esas condiciones que hoy requerimos y demanda el sistema educativo, demanda la docencia y demanda las instituciones formadoras de docentes. Y bueno, y esa mirada sensible respecto de cómo pensar esa organización, bueno, nos encontró apelando a los saberes, pero además de apelando a los saberes, a las plataformas en uso. Doy un ejemplo cortito para darle la voz a mis compañeras. Por ejemplo, el tema de cuál era el mejor formato para utilizar, decidir cuál era el aula material con el que íbamos a alojar a los estudiantes, ¿no? Más allá de que eso iba a aparecer combinado con un montón de otros dispositivos, desde el Facebook, las redes, el WhatsApp, ¿no? Pero pensar cuál era el lugar material, ¿no? Y como dijo Walter, nosotros tenemos a disposición los institutos superiores la plataforma del Infod. Pero la plataforma del Infod es una plataforma que en paralelo en este proceso vino creciendo, porque la demanda fue creciendo en su utilización. De una demanda o utilización de los institutos muy limitada, bueno, ahora había que mejorarla para que eso se pudiera, de cierta forma, masificar. Como eso llevaba tiempo, ¿no? Entonces se decidió por otras opciones. Entonces aparecieron otras plataformas que nos permitieron garantizar esa existencia material
de aulas para los estudiantes en la virtualidad. Pero sabemos que con eso solamente no alcanza, hay un esfuerzo enorme de los equipos docentes, ¿no? De aprendizaje construido. Es muy interesante juntarse con colegas en las reuniones y poder conversar después de aquellos meses, desde marzo a abril, donde fue esa vorágine inicial, y encontrarnos en conversaciones y en reflexiones acerca de todo lo aprendido en este tiempo, de cómo muchas de las cosas que nosotros pensábamos que no iban a suceder, pudieron suceder porque nos dimos la oportunidad de que eso pase. Es importante darse oportunidad de pensar que las cosas pueden ser de otro modo, que quizás no hay contextos ideales, ¿no? Y a nosotros nos toca, los que estamos acá justamente, de tener presente eso, que no hay contextos ideales, que hay contextos posibles, pero que para eso hay que generar oportunidades. En ese camino estamos, hay muchas cosas que podríamos contar de este tiempo que estamos haciendo los institutos, pero me parece que está bueno que algo de eso circule de la voz de mis compañeros. Gracias. Mercedes, compañeros, compañeras, antes de avanzar, recién contamos con la participación de Mercedes López por el Instituto 50. Les iba a pedir eso, que por favor se presentaran con nombre, apellido y su institución de pertenencia al inicio. Y les cuento que hay casi 80 personas conectadas del otro lado viendo la transmisión en vivo, así que les agradecemos y ahí de vuelta incentivamos a que vayan sumando por ahí comentarios, dudas. No sé quién sigue ahora en la palabra. Gracias, Germán. Bueno, mi nombre es Claudia Ciarlantini, yo soy directora del Instituto de Formación Docente y Técnica 83. Creo que no nos habíamos pensado en presentar porque pensamos en esta intervención como colectivo, ¿no?, de directores, desde el Consejo Regional de Directores que formamos en la región 4. Y en ese sentido compartimos un montón de estos aspectos que fueron planteando mis compañeros, Walter y Mercedes, y siguiendo con esta línea, con estos desafíos y decisiones que hubo que ir tomando sobre la marcha, relacionado con uno de los ejes que nombró Walter y que empezó a desarrollar Mercedes, la postura el eje pedagógico, es decir, esas decisiones que se toman en cuanto a la enseñanza y al aprendizaje de los y las estudiantes. Un punto central que nos encontró, ¿no?, con un nuevo desafío durante el mes de mayo, una vez que ya había empezado a funcionar, cuando se habían tomado algunas decisiones, íbamos y volvíamos con esas decisiones en trabajos colectivos, discutiendo al interior del Consejo Regional de Directores, en charlas con profesores, con los y las estudiantes, es decir, una participación de todos, que empezó a avanzar. Nos encontramos con un tema importante también a considerar y que empezó a aparecer, y que fue el tema de la evaluación. Es el tema de la evaluación porque continúa. El tema de la evaluación, bueno, nos atraviesa en realidad como instituciones formadoras. Es un tema que siempre, ¿no?, siempre es complejo, siempre es un tema polémico. Y el tema central fue en ese momento la discusión que se dio alrededor de si podemos evaluar en estas condiciones y de qué manera evaluar en estas condiciones, ¿no?, de virtualidad. Y esto fue un tema difícil, complicado, pensar en que es posible la enseñanza en estas condiciones. La evaluación es parte de la enseñanza y en ese sentido nos permitió de alguna manera en estos trabajos, en estas charlas colectivas, pensar y recuperar algunas de las funciones de la evaluación que siempre están presentes, ¿no?, en la formación, pero que a veces pasan a un segundo plano porque toma más importancia el tema de la evaluación como acreditación, ¿no? Y en ese sentido nosotros nos habíamos propuesto como grupo desde las instituciones y desde cada uno de los profesores que participaron de esto, trabajar en la continuidad pedagógica, construir lazos, acompañar las trayectorias de los estudiantes. Y en ese sentido la evaluación también tenía que acompañar esas trayectorias de alguna manera y garantizar una coherencia con la enseñanza que se da en este contexto, ¿no?, que nos fueron planteando Walter y Mercedes. Fundamentalmente pensar en esa coherencia
En este contexto particular que estamos viviendo, lo que consideramos es que esa coherencia tiene que ser revisada constantemente. Esa coherencia apunta a una evaluación de tipo formativo, ¿no? Una evaluación que, digamos, desarrollada en el marco de una política de cuidado del otro, de reconocimiento del otro. Y en ese sentido es que empezamos a discutir qué evaluar, cómo evaluar, de qué manera poder acompañar en este contexto. Y además de esas políticas de cuidado, creo que también la evaluación la tenemos que enmarcar en lo que significa la justicia curricular, porque aquí aparecen lo que plantearon ya Mercedes y Walter, aparece el tema de la desigualdad nuevamente. Es decir, cuando vamos a evaluar en este contexto, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar la posibilidad que tuvo de conectividad, la posibilidad que tiene de acceso a dispositivos, ¿sí? O lo que realmente ha aprendido. Y es muy complejo en un contexto actual donde sabemos las dificultades y las desigualdades que existen en esos accesos. Entonces, esa evaluación formativa es un gran desafío. Retomo algo de lo que planteó Merie, ¿no? en el conversatorio anterior. Él planteaba, bueno, si nosotros queremos que los estudiantes piensen por sí mismos, que sean autónomos, tenemos que enseñar eso. Bueno, si nosotros queremos que nuestros estudiantes lleven adelante evaluaciones formativas, ¿no? En sus prácticas cuando sean docentes, tenemos que empezar a practicar desde el interior de las instituciones también la evaluación formativa. Y esa evaluación formativa que nos va acompañando durante todo el año, y es una evaluación formativa que en realidad es interesante la posibilidad que nos da de reflexionar a todos y a todas sobre nuestras propias prácticas, ¿no? Esa evaluación que apunta no es a lo que logró el estudiante, sino realmente a la práctica de enseñanza para lograr ese aprendizaje y de qué manera esas prácticas se tienen que ir modificando para poder atender a estas situaciones desiguales de nuestros estudiantes, difíciles, complejas, en las que constantemente estamos mirando qué está sucediendo con ellos y de qué manera podemos estar acompañando. Entonces, en ese sentido, esta evaluación formativa no como una declaración, sino como una evaluación, digamos, la definimos al interior del Consejo Regional de Directores, con los aportes de estudiantes y con los aportes de profesores que han participado. La hemos definido a través de documentos, tomando como base el documento elaborado por la Subsecretaría de Educación de la provincia de Buenos Aires, pero hemos definido esa evaluación formativa como una evaluación centrada para el aprendizaje, en realidad, una evaluación que se focalice en los avances que puede haber realizado un estudiante, pero que también mire las prácticas, revise constantemente las prácticas de enseñanza para lograr esos avances. Y en ese sentido, algo que siempre planteamos y discutíamos, ¿no? También es que, bueno, a ver, yo me puedo sacar un 2, un 4 o un 10, pero la nota en sí no le dice a un estudiante qué es lo que pudo haber aprendido, qué le falta, qué logró, ni el 2, ni el 4, ni el 10. Entonces, en ese sentido, esto de salirnos de esta evaluación específicamente numérica y atender una evaluación que dé cuenta de los logros, de los avances, de lo que todavía falta, es un trabajo constante que tenemos que hacer al interior de cada uno de nosotros, ¿no? Constantemente para revisar esta idea interiorizada que tenemos, digamos, supuesto sobre esa evaluación, que es solamente una evaluación que apunta a colocar un número, ¿no? Y a certificar solamente un conocimiento otorgando ese número. Hoy que está tan en discusión el tema, ¿no? De lo que significa la meritocracia, que una cosa es mérito y otra cosa es meritocracia, y podríamos ahí discutir, ¿no? Algunas cuestiones. Entonces, en ese sentido, retomando lo que plantearon, para no extenderme mucho, Walter y Mercedes, seguimos sosteniendo una evaluación, entonces, que sea coherente con la propuesta de enseñanza. Una evaluación que siga sosteniendo esos lazos, ¿sí? Con los estudiantes, con los profesores, una evaluación que brinde oportunidades para pensar lo que estoy haciendo, los trabajos que los y las estudiantes van haciendo, para revisar esos trabajos, y una evaluación que también incorpore el trabajo colaborativo, ¿no? Que se viene planteando. En este contexto no presencial, en la que se
es otro desafío más, acá mucho para los profesores, ¿no? Alojar, decía Mercedes, a los estudiantes, hospedar a estos estudiantes y lograr que estos estudiantes en la virtualidad y a la distancia puedan trabajar cooperativamente, ¿sí? Para lograr más y mejores aprendizajes, es decir, para apoyarse en ese aprendizaje que en circunstancias presenciales se hace naturalmente. Entonces, en ese sentido, esas decisiones creemos que son un avance importante en cuanto a poner en discusión un tema difícil, controvertido, como les decía al comienzo, sobre la evaluación, un tema que a veces le escapamos mucho, ¿no? Como docentes, como directivos, es un tema que pasa, y ahora lo pusimos en el centro del debate, fue uno de los ejes sobre los que fuimos trabajando. Bueno, esto como para pensar también en este aspecto pedagógico. Y ahora, no sé, alguna de mis compañeras, Mirta, si querés completar. Estás muteada, ¿eh? No se te escucha. No se te escucha, Mirta. Ahí va. Bueno, a lo que dijeron los compañeros, desde luego, adhiero totalmente, porque hemos trabajado justamente en distintos momentos, en equipos, en reuniones, en contactos de todo tipo. Yo voy a referirme en 2 puntos que ya se trataron, nada más para decir lo siguiente. Como algo que el profesor o el licenciado Philippe Milieu aportó en alguno de los textos que he leído, donde dice que la educación no es un servicio para satisfacer a un usuario, sino que, para decirlo como él, es una institución, la educativa, sobre todo la estatal, que tiene que luchar no por la igualdad de oportunidades nada más, sino por la igualdad al derecho a esa educación. Sabemos que, como se ha dicho, no existe injusticia, porque no existe justicia porque hay distintas posibilidades de los propios alumnos, como ha dicho Mercedes, que vienen de antes y que tenemos que luchar justamente para mejorar ahora y a futuro. El tema que me interesa desarrollar, y en base a lo que hablaron mis compañeros, dentro de todas las tensiones que hacen a estos momentos de asco, es la positividad de lo que se pudo hacer. Porque quedarnos con lo que no se pudo, que tenemos que luchar para que se pueda, porque esto se va a extender, no tengo duda. Además se va, como se hacía antes, a combinar la enseñanza presencial, el uso de formatos, dispositivos y herramientas, si podemos retomar la conexión de todos los alumnos y el uso de todos los alumnos de dispositivos, como lo hacíamos antes, a través de las plataformas o a través de otros medios. Decía que el tema de la comunidad, del aspecto comunitario. Toda escuela tiene distintas dimensiones, pero lo comunitario es fundamental en el sentido de que nosotros no somos, como hoy es el Día del Director, nos saludan, etcétera, no somos los hacedores de una construcción colectiva, somos simplemente los que vamos coordinando las acciones de toda la comunidad educativa, desde luego los responsables últimos de todo lo que ocurra dentro de esta comunidad. Yo tengo
tres cuestiones que me gustaría plantear. El hecho de estar en situación de aislamiento social preventivo obligatorio nos encontró a todos de distinta manera. No voy a clarificar cómo nos encontraron en cada instituto, sino decir que todos, a partir de lo que teníamos como insumo material, los recursos humanos, tuvimos que hacer adaptaciones diferentes. Pero lo que sí es verdad es que en este tiempo hay tres aspectos que quiero destacar y le pido que me avisen si me extiendo un minuto antes. El primer aspecto relacionado con el tema de la comunidad educativa es los vínculos hacia el interior de cada instituto. Como dijo bien Walter, recalcaron las compañeras, se tuvieron que aceitar mejor los alumnos a través del centro de estudiantes, a través del Consejo Académico Institucional, que integra el claustro docente, el claustro de estudiantes y el claustro de los auxiliares. Fueron los estudiantes, no importa de si eran los que ganaron o no la elección, todos se pusieron al hombro formando una comisión continua de apoyo a nosotros como directivos en todas las instituciones. La palabra del estudiante es el que merece el derecho a una educación pública, gratuita y democrática. Fue fundamental en todas las instituciones. De hecho, en las reuniones que teníamos, esto sobresalía entre nosotros y con ellos. El Consejo Académico, ni que hablar, fundamental, una organización democrática que nos ayuda a consultar a todos los claustros y a discutir las cuestiones antes de que los directivos solo aisladamente tomemos decisiones o con un regente o con un grupo de regentes, no importa la situación que tenemos en cada instituto, si hay jefes, si no hay jefes de área, los que somos trabajamos en conjunto. Por eso dije que hay tres aspectos. Primero, la situación de estos encuentros virtuales, donde los del interior de cada instituto tuvieron un alto nivel de exposición en estos encuentros con el CAI, con el centro de estudiantes, con los docentes, nosotros mismos, con nuestros compañeros directivos en el Consejo Regional que mencionó Claudia, nuestra inspectora que nunca estuvo ausente en el avance en la región 4, donde nos conjugamos todos asiduamente, discusiones, en decisiones, en informaciones, que la extrañamos hoy y ya se habló del tema en este momento, ¿no? También en las instituciones que somos unidades académicas, con el Consejo Consultivo, que son los directivos de otros niveles, el director institucional también debe trabajar con inicial, primaria y secundaria, además de superior. Estas exposiciones, me refiero a, estamos cada cual en un lugar de su hogar, mostrándose. Esto no resulta fácil. Más resulta difícil porque sabemos que hay profesores que tienen hijos, que tienen otros familiares a su cargo, que deben combinar los horarios para no solo conectarse con sus alumnos, sino responder a las necesidades. Hoy escuché algo muy interesante, dijo nuestra directora de formación docente inicial, que fue esto de los problemas de género. Las madres, además de madres, de amas de casa, muchas somos docentes, trabajamos en otras cuestiones, tenemos que coordinar todo esto. Sin contar que las propias alumnas y los alumnos varones
también tienen sus obligaciones, y muchos han ido a colaborar con comedores, comederos, en otros niveles han participado de la distribución de alimentos, de los cuadernillos, de muchas funciones cuando tuvimos momentos críticos para acompañar a sus compañeros que no tenían información, dispositivos, pasarles los textos. Bueno, fue una situación donde lo más importante es que todos participaron. Ricardo, ¿me podés enchufar la computadora? Porque no está cargando y se me está acabando. Bueno, perdón, la interrupción, pero la tenía enchufada, no sé qué pasó. Bueno, sigo. En la medida en que todos hemos participado de estas conexiones donde quedamos expuestos, estamos resolviendo de la mejor manera posible el primero de los temas que yo quería abordar. El segundo tiene que ver con al modificarse los espacios, los tiempos, demás, también desde luego, como se mencionó, se modificaron las estrategias y los programas, los proyectos y las intervenciones, y los recursos sobre todo, algunos tuvieron y otros les costó. Pero seguimos recibiendo a los alumnos que tuvieron dificultad, incluso docentes y alumnos con COVID. La búsqueda de compatibilidad en estas cuestiones fue un denominador común para nuestras propias reuniones, la reunión del Consejo Provincial está en funcionamiento, de directivos, las reuniones de las mesas de trabajo de la Dirección Superior, más los programas, como el programa de autores y autoras, el programa de taller inicial, el seminario, el de fotos viajeras y muchos otros que se están desarrollando, una apoyatura con invitación del nivel central, pero con el acompañamiento de docentes que además de dar clases, están operando esto de construir, no de modo individual, sino de modo colectivo, también mencionado en otras charlas del día, muy importante. Estas situaciones con todas, la solidaridad, la cooperación, es algo que nunca vamos a terminar de agradecer nosotros los que somos directivos. Que si no fuera por el equipo de compañeros que están apoyando cada cual en su Perdón, Mirta, el resto de colegas. comisión, Mirta, su función de referente para la operación. El tercer elemento, no sé si el resto está escuchando bien. Me parece que a Mirta No, se cortaba. se le corta, no, se cayó Mirta, ¿no? Ahí no. Por ahí retomamos con... Hola, Cecilia. Se le cortó a Mirta, pobre. Lo último salió muy cortado, pero es un problema de conexión. No, pero podemos retomarlo ahora cuando se pueda reconectar, lo retomamos a partir de las preguntas que van surgiendo ahí
por ahí retomamos con el aporte de Jimena Carreras y después, en todo caso, en la secuencia de preguntas retomamos lo que tenía pendiente Mirta y lo que va surgiendo ahí en el chat también. Jimena, ¿te parece? Sí, claro. Y después le damos la palabra a Mirta cuando se pueda volver a conectar. Primero, buenas tardes. Agradezco a los colegas, a Walter, a Mercedes, a Claudia, bueno, a Mirta también, y a los moderadores de la mesa, a Cecilia y a Germán. Pero inicio con una pregunta. ¿Qué es la excepcionalidad? Que estuvimos hablando de eso. Según la RAE, es la cualidad de excepcional. ¿Y lo excepcional? Bueno, significa formar la excepción, significa la forma de excepción de lo general o de la regla común, y que es algo extraordinario o privilegiado. La universidad, nuestra universidad y las universidades vivieron 4 años de excepción, todo el macrismo, como en la mayoría de las universidades nacionales, porque estaban por todos lados, y ahora por la pandemia. Digamos que tenemos algún entrenamiento ya en la excepcionalidad. Gentili nos brinda algunas palabras para pensar la tarea que hacemos desde la universidad, y dice: las universidades nos ayudan a leer el mundo, a entenderlo, a imaginarlo. ¿Pero por qué estudiar aún hoy en la universidad? ¿Y por qué elegir profesionalizarse en este mundo atravesado por redes y mediado por tecnologías? ¿Y qué acciones, prácticas y experiencias nos toca desde el lado de la gestión? Desde los profesorados, nuestro compromiso está en formar con y de herramientas, habilidades y capacidades, así como dotar de una mirada crítica a futuros formadores. Esas personas empiezan a compartir un nuevo mundo simbólico, al decir de Carly. Ese espacio tiene que trabajar desde la diversidad, o se tiene que trabajar desde la diversidad para la reflexión y para atender a la equidad e igualdad entre géneros y diversidades, que irá desde los programas hasta las aulas, desde los discursos hasta las prácticas. Y hoy más que nunca, Makowicz nos ayuda a reflexionar porque hace foco en un concepto luminoso que recién justo lo estaba diciendo Claudia, que tiene que ver con el cuidado para el tema de la transmisión. Y dice: cuidar no quiere decir imponer, repetir, inculcar, manipular. Cuidar, antes que nada, es estar presente y hacerle al otro un lugar. Se trata de un lugar a construir, que tiene que ver con un escuchar a otro desde la calidez y la disponibilidad, y un compartir la experiencia de saber, intentando comprender el mundo que nos rodea. La tarea del docente universitario es hacerlo lugar entonces al que llega, a través de sus saberes, y también que le sirvan a ese otro, a esa otra, a ese otro, para tener un lugar en este mundo. Ahora bien, para pensar las trayectorias estudiantiles de la vida universitaria es clave el uso y la circulación de la palabra, que colabora en la apropiación de la cultura institucional. En tal sentido, se necesita del apoyo y de la enseñanza desde la universidad para construirse y constituirse como estudiante universitario. Eso va entonces desde el aula hasta la cartelería y la disposición de las dependencias en el espacio. Pero, ¿cómo lo hacemos a distancia y en el tiempo? Que es la otra pregunta que se nos instala hoy. Bueno, lo hacemos con acciones ligadas a continuar con las aulas virtualizadas, gracias a lo que hizo la universidad, con capacitaciones y formaciones y acciones formadoras para docentes y docentes nobles, junto a la unidad de formación y capacitación docente, todo a distancia, vía correo electrónico, con circulación de información fidedigna, con grupos de WhatsApp, con uso de redes, tejiendo, es decir, haciendo textos y pensando juntos. Pero ustedes me dirán que es necesario pensar en una nueva normalidad, en la que viene, en el modo y cómo el modo, en la manera en que se conjuga esa relación entre la universidad, el mercado, la comunidad y las nuevas TICs, o las TICs en general. Los profesorados de nuestra universidad no son la excepción, no hacen la excepción. Dado que nuestro marcado anclaje local y territorial
por sus integrantes y por su historia, así como por sus tareas por las tareas que se hacen en la universidad, está en contacto con la comunidad, pero su función y su rol pretenden ir más allá de esta coyuntura específica y pensar perfiles profesionales y producciones desde una mirada crítica y reflexiva. Es decir, intervenir en el presente para mejorar el porvenir. Y lo podemos hacer con la tecnología como herramienta, ya que posibilita ampliar las fronteras del aula. En este 2020, en las palabras de nuestro rector, desde la Universidad Nacional de Quilmes, hacemos educación remota de emergencia. Quienes estamos en la presencialidad, pasamos toda la virtualidad. Trabajamos a distancia, docentes, PAS, los equipos de gestión, y se habilita un campus amigable para docentes y estudiantes, y se intenta salvar la brecha digital existente con dispositivos y con las posibilidades que nos brinda la universidad de estar en contacto. Entonces, enfocamos en el vínculo y en sostener la idea de cercanía. Aún hoy, 28 de septiembre, en una nueva jornada de lucha y difusión de las demandas de la docencia universitaria que convoca CONADU, a la espera de una paritaria, los docentes sostenemos la continuidad pedagógica. Los docentes mantienen la tarea desde sus casas, con sus computadoras, con sus servicios de internet, con el desarrollo de nuevas y más habilidades que incorporaron en estos meses de intensa tarea para llegar a sus estudiantes con los contenidos programáticos. Para ir cerrando, retoma Gentili, que reconoce que la universidad, dice, no podrá contribuir a pensar una sociedad diferente si ella no asume el desafío político de cambiarse a sí misma. La universidad no será nunca fuente de utopías, en plural y en permanente estado de inestabilidad, si ella no es capaz de enunciar los contornos de su propio proyecto utópico. Es probable, sin duda, que los insumos para que esto ocurra no estén hoy tan visibles y definidos como en otros momentos del pasado. Es posible que estén dispersos y fragmentados. Por eso, desde la universidad y desde los profesorados de la universidad, trabajamos en el desarrollo de la reflexión y del pensamiento crítico. La Universidad Nacional de Quilmes tiene como premisas de idea fuerza, pertinencia, inclusión con calidad, y desde sus prácticas y discursos se elaboran estrategias para trabajar lo académico disciplinar, lo específico universitario, la didáctica y la pedagogía para los contenidos de cada asignatura. Nuestra tarea de gestión, desde los profesorados de educación, de ciencias sociales, de comunicación social e historia de la Universidad Nacional de Quilmes, está en sumarnos a la responsabilidad de la universidad y con su historia recupera su legado y se sitúa en un contexto de cara al futuro, de modo reflexivo y crítico, y con carácter analítico y creatividad para generar ciudadanos con sensibilidad social y que impongan y que interpelen e intervengan de modo colaborativo en la gesta de una nueva Argentina. Muchísimas gracias. Gracias, Jimé. Gracias, Mercedes. Gracias, Mirta, Claudia, Walter. Por ahí, para seguir avanzando, retomamos algunas consultas, comentarios que nos van llegando, como para hacer acá un intercambio rico entre todos. Por ejemplo, hay algunas cuestiones en relación a... Yo les tiro y luego quien quiera retomar el hilo de las temáticas que van saliendo acá me dicen. Hay una consulta, comentario en relación a los estudiantes de primer año, ¿no? ¿Qué pasa ahí con, particularmente desde los institutos de formación docente, con quienes comenzaron este año su vida institucional y les tocó comenzar directamente en esta situación de, como decía Jimena, de educación a distancia, de emergencia? Luego hay algunas consultas en relación a, bueno, el manejo de las tecnologías, el manejo y el acceso a las tecnologías, ¿no?
Por un lado, desde el lado docente, ¿no? Hay unas consultas ahí en relación a, bueno, ¿cómo encontró a los docentes ese uso y manejo de las TIC y de los entornos virtuales? Y como espejo de eso también hay una consulta ahí en relación a, bueno, ¿qué pasa con la brecha de acceso para los estudiantes, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos que no pudieron tener acceso por su conectividad? Luego hay otro eje de preguntas con esa cuestión que marcaba Claudia, a la que siempre le evadimos en relación a la evaluación, ¿no? Hay una pregunta que dice ahí, bueno, ¿qué aspectos de la modalidad de evaluación adoptada en este contexto consideran pertinentes que se mantengan cuando se produzca el regreso a la presencialidad? ¿Sí? Eso como temáticas concretas, digo, retomando las dimensiones que ustedes fueron trabajando en relación a lo pedagógico, lo organizacional, lo comunitario. Y también hay, bueno, una pregunta transversal en relación a el vínculo entre institutos de la región y bueno, y pensando también en los profesorados de la universidad, si puede salir algo bueno de ese vínculo, algo positivo, algo constructivo a partir de este vínculo, en este contexto particular. No sé quién quiere retomar, aportar a partir de esto. ¿Querés que Mercedes que tome algo yo? O Jimé, no sé. Algunos, digo, solamente 2 o 3 cuestiones que me disparan lo que estuvimos hablando, también para que lo pongamos en común. Para mí estas jornadas son claves desde los profesorados porque nos permiten pensar en conjunto, la universidad con los institutos, y pensarlo en la idea global de somos parte de la formación y tenemos que pensarnos juntos y juntes para poder identificar los problemas y también para zanjar las dificultades que haya. Eso por un lado. Por otro, me parece que nosotros específicamente nosotros desde la universidad hemos podido hacer estrategias vinculadas a la evaluación, hemos podido hacer parte de las prácticas en este contexto y también hemos tratado, dentro de las posibilidades que teníamos de la universidad, de saldar la cuestión de brecha con dispositivos, tener contacto con el área de, inclusive, bueno, ya que estoy, agradezco a la gente de sistemas que nos ha colaborado respecto de algunos dispositivos tanto para nosotros los docentes y estudiantes, como para también los estudiantes de nuestra escuela técnica, lo cual para nosotros es súper clave. Eso es a recalcar. ¿Cómo hemos resuelto la cuestión, todas estas cuestiones? Todo virtual, todo digitalizado, todo a partir a distancia, con mucha comunicación, y digamos, creo que lo más claro es la horizontalización de la información y ponernos en común. Por eso también pensar entre todos era para mí súper importante. Yo por ahí retomo algunas cosas. Me parece que este vínculo es necesario a la hora de romper con algunos fantasmas entre universidad e institutos superiores. Me parece que hay fantasmas que tienen que ver con que uno se fagocita al otro y eso no es así. Me parece que hay que romper esas lógicas. Y parte de romperlas tiene que ver con estos encuentros y con encuentros que se pueden generar desde otros lugares y espacios en lo que vaya a venir, ¿no? Sí me parece que nos enfrentamos tal vez a escenarios distintos respecto de la autonomía o los recursos de los cuales disponemos, a partir de lo cual seguramente la universidad puede tomar algunas decisiones que los institutos superiores no lo podemos hacer tan autónomamente, aunque nos gustaría, y sobre todo en lo que tiene que ver con recursos en términos de tecnología, en términos de acercamiento de esta cultura digital a los y las profes, a los pibes, a las pibas, porque me parece que en ese sentido la diferencia puede llegar a ser notoria, ¿no? Hay algunas cuestiones ligadas a esta autonomía en el manejo de algunos recursos que los institutos superiores tal vez deberían tener para garantizar estos espacios de igualdad, quedan ligadas al recorte de algunas políticas públicas, como yo mencionaba al principio, que afectaron
durante los últimos 5 años a la posibilidad de que muchos de nuestros estudiantes contasen con el dispositivo para que tal vez hoy estemos en otra condición, ¿sí? Desde ese lugar creo que hay una diferencia que es necesario sanear y que es necesario sanearla a nivel político, digamos, no hay vuelta de hoja. Esto no tiene que ver con la relación entre la universidad y con los institutos superiores. Me parece que tiene que ver con el escenario que enfrentamos hoy, los institutos superiores como polo educativo en una región que tiene miles de pibes y que junto con la universidad conforma un polo educativo mucho más grande. Me parece que esto, digamos, trasciende cualquier forma de pensar un vínculo chiquito, digamos. Esto es mucho mayor, ¿no? Con respecto al tema de los chicos de primer año que Germán tiraba como preocupación, creo que es la mayor preocupación. Creo que los chicos de primer año, las chicas de primer año no han podido hacer el recorrido como intentando construir este oficio de estudiante en el nivel superior, ¿no? Es difícil desde la virtualidad a veces acompañar estas lógicas. Me parece que enfatizar los vínculos ahí es muy importante en tanto y en cuanto exista la posibilidad de tener el acceso a todos y a todas, lo cual esto no es necesariamente así y tal vez se vea en una cuestión real con relación a la matrícula cuando lleguemos a fin de año y empecemos a sondear quiénes han podido quedar, quiénes han podido sumar, quiénes pueden seguir, ¿sí? Me parece que en este sentido el fortalecimiento que por ahí los profes que trabajamos con primero hacemos con relación al sostenimiento de los chicos, el que viene del nivel secundario como el que viene por ahí haciendo otro trayecto de formación y se incorpora al nivel superior no universitario, es determinante. Y desde la virtualidad, por ahí lo podemos hacer de los espacios más sincrónicos, desde lo asincrónico es un poco más complejo y le suma la complejidad a esto lo que tiene que ver con aquellos que por ahí no se han podido sumar y han desistido y quieren continuar el año que viene, ¿no? Medio como intentando refrescar la idea de presencialidad como único camino para esto, ¿no? Yo en ese sentido creo que los institutos superiores tenemos una preocupación importante que está directamente relacionada con lo anterior, ¿no? Tal vez no dispongamos de la capacidad tecnológica o financiera como para poder hacer frente a la posibilidad de que todo el mundo tenga dispositivos, recursos o lo que haga falta para que no dé este año por un año perdido. Y eso me parece que también debe ser parte de las políticas educativas en la provincia y a nivel nacional. Por ahí las compañeras quieren avanzar sobre el resto de las cuestiones, así no nos quedamos. Chicas. Hola, soy Cecilia Touris, la directora de la licenciatura en Educación de la modalidad virtual de la UNQ. Me parece que esto que decías tiene vital importancia para dar cuenta de lo importante que es contar con algunos recursos, sobre todo, digo, esto en relación a la UNQ podemos decir que disponíamos de un campus virtual y de una experiencia, de una trayectoria que acompañó de alguna manera la posibilidad de dar una rápida respuesta en términos de accesibilidad para la mayoría de los estudiantes. Esto, por supuesto, no nos desvincula de las condiciones en las que la situación de emergencia también nos pone en relación a la disponibilidad de dispositivos en cada uno de los hogares, en relación a la dificultad para sostener la conectividad y un montón de cuestiones que por supuesto se hacen más difíciles cuando nuestros estudiantes, nuestros estudiantes tienen menos trayectoria en el ingreso de los espacios terciarios y universitarios, porque ser estudiante es también un aprendizaje, ¿no? Entonces, aprender a ser estudiante cuando se viene directamente del secundario, cuando no se tiene una trayectoria previa, es una cosa que se hace sobre todo en los primeros años. Por lo tanto, acompañar toda esta situación me parece que va a requerir, en todo caso,
una trama importante, digo, se viene como sosteniendo de alguna manera la importancia de la colectividad, digo, de lo colectivo y de la comunidad, para poder sostener de alguna manera esto, no solamente entre los estudiantes, sino también entre los docentes, porque a diferencia de lo que sucede, de lo que ha sucedido en otros momentos históricos, los docentes son quienes han tenido de alguna manera los medios para poder sostenerlo, pero en este momento todos nos encontramos atravesados por esa situación. Por lo tanto, digo, en esta situación las vulnerabilidades atraviesan todos los sectores, digo, tanto a los estudiantes como a los docentes como a las instituciones. Entonces, de alguna manera me parece que tenemos un gran desafío para poder sostener colectivamente esto, y me parece que si bien la pandemia nos deja en una situación de bastante precariedad y muestra de alguna manera las brechas y todo lo que no se puede, me parece que es interesante también todo lo que hemos podido y lo que estamos pudiendo y lo que desarrollaremos, en todo caso, sobre todo en esta necesidad de articulación, ¿no? De intersectorialidad, de articulación, de trama entre las organizaciones y también entre les estudiantes y les docentes, digo, armando ahí una trama donde sostener de alguna manera la educación pública del mejor modo que se pueda, ¿no? Por ahí. Sí, me parece muy interesante lo que están planteando. Digo, yo estaba pensando en el 19, el 20 de marzo, ¿no? Y el 19, el 20 de marzo, cuando escuchábamos al presidente, yo creo que ninguno de nosotros se imaginaba que íbamos a poder llegar a desarrollar esto. Es decir, cómo transformar instituciones que se desarrollan todo en la presencialidad, todo desde las clases hasta todos los aspectos administrativos a la virtualidad. Y sí, como dice Cecilia, se hicieron muchos avances. Realmente yo creo que se ha hecho una construcción importante, falta muchísimo, y la gran deuda sigue siendo los que están en situación de vulnerabilidad, las desigualdades que se evidencian, existían antes, pero se evidencian en este contexto más. En ese sentido, el tema de los ingresantes, los alumnos de primer año, en realidad no han podido construir el lazo directo con la institución. Han establecido lazos, se ha establecido lazo con los profesores, se los ha acompañado, pero todavía falta, porque en instituciones grandes eso es imposible, cómo generar esta situación de conocer el movimiento de esa institución. ¿No? Recuerdo a los profesores de práctica de primer año que armaron un video para mostrarle el edificio, porque prácticamente ni siquiera conocían eso, o sea, habían estado muy poco en algún taller de ingreso. Y lo que yo venía pensando en este contexto ahora que estamos discutiendo, ¿no? al interior de los institutos, es el tema de estos estudiantes que nosotros estamos acompañando con todo lo que hablamos, de la organización de las cursadas, la evaluación formativa, pero que van a tener que rendir un examen final en realidad, y cómo ese examen final también tiene que ser enmarcado en estas políticas de cuidado a estos estudiantes que no saben todavía esto, que no conocen, y que hay que construir todo esto a la distancia, desde la virtualidad en esta situación de emergencia. Y entonces aquí hay que tener mucho cuidado también cómo se los acompaña, ¿no? Y cómo se construye esto para que puedan seguir transitando lo que les falta, ¿no? En este recorrido, en la carrera que han elegido, para que puedan cumplir con esto que se propusieron cuando eligieron, ¿no? La carrera, sea en la universidad o sea en los institutos. Esto es muy importante. De cualquier manera, lo que rescato un poco, volviendo a la articulación, ¿no? Universidad, institutos, en realidad rescato esta posibilidad que los profesores y los estudiantes también están pudiendo participar de esto, que muchas veces no tienen esta posibilidad. O sea, la virtualidad también nos dio esta posibilidad de que todo esto quede guardado, que el que no lo pudo ver en vivo pueda verlo, pueda participar de la charla de Merier, por ejemplo, en cualquier momento que lo desee. Y creo que esto es riquísimo. Y por supuesto apoyo el seguir trabajando en forma conjunta, buscando otras formas de articulación, me parece muy importante. Muchas gracias. Pensaba, un poco escuchándolos, que hay algo que me parece que en este tiempo nos pasó, que es algo también sobre lo que hemos conversado mucho a lo interior de los equipos docentes, que es esto de partir o haber partido de pensar que las cosas suceden porque sí,
y están dadas de cierto modo, ¿no? Como natural, y una mirada naturalizada respecto del otro, sobre todo pensando quién es el estudiante de nivel superior, ¿no? Y empezar a andar juntos y a pensar y a reflexionar sobre qué implicancias tiene eso, creo que conmueve y nos conmueve, siempre entendiendo eso como el lugar de la apertura a que algo distinto pueda acontecer en términos de producción de prácticas, ¿no? Y de intervenciones. Y empezaron a aparecer algo que hoy recuerdo que Philippe Mérieux traía, que es la cuestión de la afectación del otro, ¿no? Cómo el otro se encuentra afectada por esta situación y que nosotros tenemos ahí en términos de cuidado y de acompañamiento para poner a disposición, ¿no? Me parece que, quiero retomar de vuelta un poco esto, ¿no? A todos, tanto en la universidad como nosotros también en trabajo de conducción en otras instituciones, nos encontramos ante el desafío y el compromiso siempre, pero hoy más que nunca de ir en eso, ¿no? De buscar la respuesta. Las respuestas no son unívocas, las respuestas hay que construirlas, hay que consensuarlas y hay que crearlas creando comunidad, creando equipos, ¿no? Me parece que eso es un desafío siempre para la conducción y para la gestión en cualquier nivel y en cualquier institución. En este contexto y de esta forma, bueno, nos desafía doblemente, pero pienso que algo del orden de la amorosidad en la construcción del vínculo pedagógico que generamos con los otros es lo que define, en este caso, el vínculo con la educación. A nosotros nos toca hacerlo desde las instituciones estas en las que estamos, en las que pertenecemos, y tratamos de hacerlo en doble vía, ¿no? Entre los docentes y los estudiantes, entre nosotros con los docentes, entre nosotros con los estudiantes, favorecer la construcción de esos vínculos en este tiempo que es fundamental, ¿no? En un tiempo donde lo público se trasladó al seno doméstico, donde lo doméstico también se transforma en lo público, y en esas coordenadas de trabajo y de cotidianeidad vamos construyendo, bueno, esto que es hacer la docencia en este año 2020 tan particular. Pensaba ahí, había una compañera que preguntaba en qué nos fortaleció este tiempo, ¿no? A nosotros, por ejemplo, como instituciones, a los institutos. Acá mis compañeros hablaron sobre la importancia una vez más, de democratizar el nivel, ¿no? Democratizar el nivel es poner en acción aquellos espacios institucionales que existen, darle sentido para que las decisiones sean colectivas, ¿no? Ahí hablaron de los consejos académicos, que para nosotros es fundamental, son una institución adentro de otra que es fundamental para la toma de decisiones, como también lo es en la universidad, con la representación que tiene eso de todos los claustros, ¿no? Que están allí, y que la verdad que uno tiene que sacarse el sombrero por este tiempo de definiciones y de acompañamiento en ese proceso de toma de decisiones. Los consejos regionales como el nuestro, donde nos encontró a los directivos construyendo también ideas y tratando de llevarlas a acuerdos comunes, más allá de las diferencias idiosincráticas de cada institución, tratar de llevar esos acuerdos y esos ejes comunes en esto de tratar de construir una mirada común al papel, ¿no? A ciertas escrituras que nos permitieran poder socializarlas en la comunidad y que también nos ayudaran en esa conformación de toma de decisiones. Eso me parece que es fundamental, ¿no? Alguien dijo también en el chat que la igualdad no se la declama, se la practica, ¿no? Y si se la practica, bueno, hay que practicarla justamente con el desafío de crear comunidad. Me parece que por ahí tenemos que ir, creo que es el camino para todas las instituciones y sobre todo para las que formamos docentes.
Por ahí, colegas, como última ronda, a partir de lo que va surgiendo acá en esta conversación y también de los aportes ahí en el chat, digo, un par de cuestiones sueltas. Bueno, aparece acá destacado, ¿no?, el rol de los centros de estudiantes y el CAI en esta situación de emergencia. No, aparece como comentario y como pregunta también. Y también algo que quizás estaría bueno poder compartir es pensar cómo se resolvió la cuestión de las prácticas, ¿no? Como que qué decisiones se tomaron ahí para poder establecer como un estado de situación de la región, pensar la cuestión de el desarrollo de ese espacio, la evaluación de ese espacio, la acreditación de ese espacio. No sé, Walter, Mercedes, Claudia, Jimé. Sí, Por ahí yo en tomo- realidad... No sé, Clau, ¿querés hablar vos? Dale, dale. No, quería decir, bueno, lo de las prácticas es interesante, lo que pasa, tenemos un conversatorio mañana, hay que vender el conversatorio de mañana, específico de prácticas, ¿no? Con los especialistas. Pero bueno, ese es un tema, bueno, hoy lo planteó Alejandra, ¿no? En la charla, el tema de, ¿se pueden hacer prácticas en este contexto? Y entonces ella lo que dice es, justamente lo que venimos sosteniendo, ¿no? Desde abril, cuando empezamos con esto, ¿dónde se dan las clases en este contexto? Entonces, ahí tienen que estar las prácticas. Es decir, la escuela ahora está distribuida en la casa de cada uno de las y les estudiantes. Y las prácticas están asociadas a esa forma de trabajo, en ese sentido. Es un tema complejo y eso depende también del año en que se enfoca, ¿no? No es lo mismo, bueno, en formación docente tenemos de primero a cuarto y es diferente la inserción que tienen y la relación con las escuelas coformadoras en cada año, ¿no? Y bueno, en ese sentido se crearon dispositivos específicos para trabajar, pero bueno, no sé si profundizar tanto en este tema porque mañana lo van a trabajar en profundidad. Como para que tengan una idea que en realidad estamos pensándolo y trabajando, ¿no? Constantemente. Bueno, Alejandra hablaba de las mesas de trabajo y una de las mesas de trabajo fue justamente sobre las prácticas, las mesas de trabajo con docentes, directivos y fundamentalmente también escuchando a los estudiantes, ¿no? Este papel del CAI, que por un lado propone cosas y también avala otras, y también el tema de los estudiantes y la voz de los estudiantes que participan un montón y que en realidad también nos ayudan a mirar problemáticas y cuestiones que a veces no se nos hubiesen ocurrido. Sí, en el caso de que nuestro, por lo general las prácticas las hacemos articuladas con la región, de modo que este año o decidíamos hacer la excepción o decidíamos ir por una continuidad. Nos pareció, hablando con otros compañeros, que también estamos formando y formándonos y que es un momento en donde estaría buenísimo que los que están pensando digamos, que están en formación, también aporten lo que están viendo. Y me parecía esto muy rescatable, digo, los mismos estudiantes fueron los que también protagonizaron bueno, no, pero las prácticas yo quiero hacerlas igual. Entonces, en ese punto nos parece muy importante. ¿Cómo las estamos dinamizando nosotros? Bueno, a distancia, por supuesto, pero estando en contacto con las instituciones directamente, llamado, WhatsApp, y lo más, en el sentido más humano que podemos. Sobre todo eso, digamos, acortar las distancias en ese sentido, digamos, trabajar la cuestión del acompañamiento, de la contención y del aprendizaje como una práctica en ese sentido también. No dejando solo a los estudiantes y tampoco dejando solos a los docentes, tanto en las instituciones como en los nuestros. En ese punto, para poder acompañarlos, tener una mirada atenta, estar disponible, digo, creo que todos ya estamos a esta altura del año en que nuestra tarea de docentes y de gestión es 7/24 todo el tiempo, pero de algún modo también nos sirve como para estar
atentos y atentas y atentes a qué es lo que está pasando y cómo acompañarnos. También porque, digo, una palabra que no dijimos ninguno de nosotros es que tenemos mucho miedo. Y la forma de poder sanear esta parte tiene mucho que ver con la palabra, con poderlo decir, con podernos acompañar y pensar juntos. Me parece que esa es la parte que a mí me gusta pensar y rescatar. Por eso es inviable, a pesar de las diferencias que por ahí están a veces como visibles o que tratamos de saldar, pero que por ahí a veces aparecen, para nosotros es muy importante trabajar en conjunto. Entonces, en ese punto, rescatar esto también. Creo que vamos por ahí. ¿Van a ser las mismas prácticas de antes? No, pero tampoco la normalidad va a ser la misma que antes. Entonces, en ese punto, pensar en esa complejidad que se nos impone era una marca de época, pero también de nuestros estudiantes que están en formación. Germán, ¿querés? Walter, no sé si querés agregar algo, si no... No, por ahí solamente, me parece que el tema de prácticas es una situación de mucha discusión, mañana se va a ampliar sobre eso. Los institutos superiores, creo que nos hemos reunido 200 veces para hablar de la misma situación, con acuerdos y desacuerdos. Me parece que la coyuntura demanda que sigamos analizando y que sigamos trabajando en función de lo que pueda ser superador para avanzar sobre este año tan distinto y sobre una complejidad que seguramente se va a instalar desde un nuevo escenario el año que viene. Me parece que en ese aspecto hay todavía mucho terreno para recorrer. Con respecto a lo otro, me parece que los espacios de participación y la posibilidad de sostener casi permanentemente diálogo con el Consejo Académico y con el Centro de Estudiantes es absolutamente necesario para construir un año también en el marco de esta excepcionalidad, ¿no? de las diferencias que nos planteamos en marzo y que tal vez nos sorprendieron, como decía yo al principio. Me parece que en esto también es interesante por ahí no quedarnos solamente en pensar en los organismos que tenemos dentro de las instituciones como espacios que se democratizan desde lo normativo solamente, digamos, leyendo la normativa del Consejo Académico, Centro de Estudiantes, sino también al abrir el espacio de discusión a otros lugares, ¿no? A los profesores, a los grupos de estudiantes en general, a los auxiliares, a la gente que en realidad hace la institución todos los días y que la va a tener que hacer de una manera distinta el año que viene. Me parece que en este sentido es necesario que la palabra circule por todos lados. Me parece que recogiendo esa colectividad vamos a poder pensar un 2021 llevándolo adelante entre todos y seguramente con otras características, bastante más superadoras que las que nos pudimos proponer este año, sin duda alguna. Gracias, Walter, gracias, Jimé, Mercedes, Claudia y Mirta, que se nos cayó, pero nos acompaña, y Cecilia también acá, que está colaborando conmigo en la moderación. Vamos a ir cerrando de vuelta. Les agradecemos su participación, su tiempo, sus reflexiones y también esta perspectiva de pensar un 2021 que nos encuentre laburando y reflexionando juntos, juntas. Y también adscribo a lo que estuvieron adelantando, que estas jornadas de formación docente empiezan hoy, 28 de septiembre, siguen, hay una actividad más ahora a las 19 y mañana hay más actividades para seguir pensando de manera conjunta, así que les invitamos a consultar el programa de actividades en el Facebook, en las redes, en nuestras páginas web. Y de vuelta agradecer su participación y también la participación de quienes están ahí también dedicando su tiempo y su compromiso en el chat, en la transmisión en vivo. Ceci, te paso la palabra y nos despedimos hasta dentro de un rato. Bueno, muchísimas gracias a los panelistas por la participación, por la apertura, por la disponibilidad a brindarnos sus conocimientos, sus reflexiones.
en esto que decíamos antes de lo importante que es abrir a todos los actores que participan en este escenario, porque detrás de lo que vemos hay una gran trama de familias, compañeros. Nosotros tenemos que agradecer muchísimo a la gente de sistemas que está sosteniendo de alguna manera esto, pero además a toda la organización que hizo posible estas jornadas, que es de una innumerable cantidad de personas que brindaron su tiempo, su energía y su conocimiento justamente para poner a disposición la posibilidad de sostener un espacio de pensamiento, de reflexión, de compartir, que de alguna manera arma la trama que, como decían recién, ha sido muy difícil, sobre todo hasta este tramo, pero que de alguna manera sentimos que vamos armando algún conocimiento que nos permite pensarnos de mejor cara al futuro, y eso tiene que ver con el compromiso de cada uno de todas las personas que acompañan de alguna manera todo este proceso. Así que bueno, vamos a seguir pensando, vamos a seguir reflexionando. Me parece que es importantísimo este espacio justamente para sostener la necesidad de pensar entre todos, porque claramente nadie tiene experiencia en este tema y entonces estamos pensando todos juntos. Eso no significa que no tengamos experiencias anteriores que tengamos que recuperar. De alguna manera me parece muy importante sostener la idea de los linajes, ¿no? De alguna manera no aparecemos de la nada por generación espontánea. Entonces hay un montón de conocimiento acumulado y hay un montón de preguntas e interrogantes y problematizaciones que se hacen necesarias, y en todo caso todo este bagaje con el que contamos nos será muy útil para poder repensar en todo caso cómo seguir adelante. Muchísimas gracias a todos, a todas y todos por estar en este espacio. Les invitamos a continuar entonces escuchando, reflexionando y compartiendo en los espacios que siguen hoy y también mañana. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Germán, Cecilia, a todos. Gracias. A todos. Muchas gracias.